Hola, ¿qué tal a todos? Pues bien, bienvenidos a este segundo tutorial. En el tutorial anterior vimos cómo utilizar la sintaxis más básica de una consulta de selección para poder consultar la información contenida, en este caso en una tabla. Bien, pues el día de hoy vamos a ver cómo podemos darle un ordenamiento a los resultados de esa consulta. Por defecto, cuando yo hago una consulta, pues el orden de las filas o de los registros es el orden en el cual fueron introducidos en la tabla. Para la consulta o para el tutorial del día de hoy, estoy trabajando con una tabla o otra base de datos que es de usuarios y bueno, tiene una serie de campos como son pues el nombre, la población, teléfono, el género, el estado civil, la profesión, entre bueno, algunos otros campos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Bien, para poder dar un orden a los resultados de una consulta, yo necesito utilizar una nueva cláusula. Esta es la cláusula order by, es decir, orden por. Y yo necesito indicarle por medio de una serie o una lista de campos cuáles van a ser el sentido y los campos por los cuales debe de ordenar. Es decir, yo tengo que indicar, al igual que en C, una lista de campos. Por cada campo que yo incluya en este listado, yo puedo indicar si el sentido del orden va a ser ascendente o va a ser descendente. ¿Esto qué es? Bueno, pues si yo selecciono un campo, por ejemplo, si yo le digo en base al campo ciudad de nacimiento, y si el campo es una cadena, pues si es una cadena, entonces va a ordenar de acuerdo a cómo está en el código ASCII, y sobre todo si es un campo con caracteres alfabéticos, va a ordenar de la A a la Z. Por otro caso, si le doy un campo que sea numérico, ya sea con punto decimal o no, y el sentido es ascendente, entonces irá del más chico al más grande. Si el campo es una fecha, el campo que le estoy pasando como criterio para el orden, entonces irá de la fecha más lejana, a la más cercana. Esto es si el sentido es en orden ascendente. Si el campo es bit o booleano, como normalmente lo conocemos, pues entonces primero listará los ceros, es decir, el falso, y luego el verdadero, es decir, 1 o verdadero. Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar precisamente con esto, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Yo le puedo decir, por ejemplo, selecciona y voy a poner aquí pues a lo mejor el nombre del usuario, donde vive el usuario, la población, le voy a indicar su fecha de nacimiento. Si recordarán, en el tutorial anterior les decía qué sucede si tengo un campo que se llama o cuya cabecera son dos palabras separadas por un espacio, pues hay que cerrarla entre comillas. El número de hijos y si está desempleado. Y le voy a decir de dónde va a traer esto, de la tabla de usuarios. Bien, veamos. Pues aquí tenemos los resultados. Si se fijan, pues el orden que les decía es como están registrados en la tabla. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero que me los ordene por población? Pues en todo caso yo le puedo indicar por medio de la cláusula order by, le puedo decir ordénalos por población en sentido ascendente. Vamos a ver qué sucede. Ejecuto la consulta y como podrán observar, primero tenemos a los usuarios de Barcelona y al final a los de Zaragoza. Noten que si yo le quito la palabra ascendente, voy a obtener el mismo resultado. Entonces yo puedo ordenar por cualquiera de los campos. Por ejemplo, puedo ordenar por hijos.
Si no indico, va a ser ascendente. En este caso, bueno, hay algunos usuarios donde no está registrado. Entonces, primero me muestran los campos, digamos, vacíos, luego los usuarios con 0 hijos, los usuarios con un hijo, y de esa manera. Vamos a ver si yo le digo por desempleados. Ups, le puse una S de más. Ahí está. Entonces primero muestra a aquellos usuarios donde el campo desempleado es falso y luego mostrará donde es verdadero. Y yo puedo ordenar, les decía, en ambos sentidos. Por si yo pude haber dicho, voy a ordenar por población, pero le apoyo así, en sentido descendente. Esto es, pues primero me lista a los de Zaragoza y al final me mostrará mostrando a los de Barcelona. Ahora imaginen, lo voy a poner de nuevo ascendente y yo quiero que me los ordene por población, y dentro de los de cada población quiero que me los ordene todos los de Barcelona en sentido o en un orden alfabético ascendente en base a cómo se llaman en su nombre de pila. Pues entonces yo puedo agregarlo de esta manera, es decir, puedo agregar el nombre, el siguiente criterio para todos los registros que sean de Barcelona, para todos los de, por decir, Tarragona, será también el siguiente criterio va a ser por el nombre y en sentido ascendente. Entonces, si se fijan, ahora tengo el primer registro de Barcelona, es Cristina, y el nombre está ordenado en forma alfabética ascendente. El último usuario de Barcelona es alguien que se llama Virginia, es decir, con V. Yo puedo jugar con los sentidos, es decir, que ordene por población. Primero los va a ordenar por población de manera ascendente y dentro de todos los registros de la misma población los va a ordenar por nombre en sentido descendente. En este caso, pues tengo a los de Barcelona y al final a los de Zaragoza. Dentro de todos los de Barcelona, si se fijan, el primer usuario es alguien que su nombre es Virginia, es decir, con la V, y el último de Barcelona es Cristina, es decir, hizo lo contrario. Por ejemplo, pues yo puedo decir, ordénalo por población y todos los usuarios de la misma población quiero que me los ordenes, que me digas enseguida. El siguiente criterio sería el número de hijos y le puedo decir en sentido descendente. Aquí está. Entonces primero le dije por población, en este caso tengo a los de Barcelona que tienen 2 hijos, luego a los de Barcelona que tienen un hijo, aquí está, todos esto, y luego a los de Barcelona que tienen 0 hijos, y finalmente estarán los de Barcelona que no se les registró ese dato, no sabemos cuántos hijos tengan. Y bueno, pues yo puedo aquí irle agregando una serie de criterios. Por decir, yo aquí le pudiese poner desempleado ascendente. Entonces, bueno, en este caso no lo podemos apreciar, pero por ejemplo aquí los de Barcelona con 0 hijos, y primero lista aquellos que tienen falso o 0 y luego aquellos que tienen verdadero. Bueno, pues bien, pues eso es todo por este tutorial. En este tutorial vimos cómo podemos ordenar los resultados de una consulta. Espero que les sea de ayuda. Nos vemos. Hasta pronto.